Ya señores, hoy día vamos a empezar a programar conexión a base de datos y consultas a la base de datos utilizando ¿cómo se llama esta cosa? Clases. ¿Ya? Mientras tanto voy a poner pausa aquí para iniciar el SQL Server. Ya. Sí, no le echo alcohol. No puedo porque comen mis hijos también. Ya. Lo primero que voy a hacer, señores, es generar una clase al proyecto, ¿ya? Y esa clase se va a llamar clase base de datos, así, súper simple, ¿vale? Denme un minuto. Ahora, ya, lo primero que hay que hacer entonces es crear una clase, obviamente, para poder trabajar dentro del proyecto. Para poder crear la clase, yo tengo que hacerle clic derecho al proyecto y es lo mismo que agregarle un formulario, pero en este caso yo le voy a agregar una clase, obvio. ¿Vale? Entonces, agregar, y aquí mismo está clase, como hotlink. La idea es que está ahí directo, llegar y pinchar. Ahora, si yo quiero agregar una clase de otro tipo, por ejemplo, pongo un nuevo ítem y agrego cualquier otro ítem, ¿vale? Pero en este caso voy a poner solo clase. Bien. Recuerden que Camtasia consume algo de recursos, entonces funciona un poco más lento. Y la clase se va a llamar clase base de datos. ¿Ok? Ok. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí son los imports necesarios para poder trabajar. ¿Ya? Entonces yo voy a importar de system.data.sql client. ¿Por qué SQL client? Porque SQL client es el namespace para trabajar con SQL Server dentro del framework. ¿Ya? Esto es específico para SQL Server. Ahí está. ¿Vale? Ya. Como es una clase, lo primero que necesito obviamente es un constructor. Public sub new. ¿Vale? Al poner public sub new estoy definiendo un método de tipo público que se llama new. Él entiende automáticamente entonces que es el constructor. ¿Ya? Ya. Y aquí lo voy a escribir así, lo voy a sobrecargar. Public sub new y va a recibir by val una connection string as string. ¿Ya? Ahora recuerden, al programar clases, si yo quiero trabajar con las properties de la clase, yo necesito primero la variable privada de la clase que va a recibir el valor de la property, ¿verdad? Necesito la property, que es la que va a poder cargar un valor a esa variable privada o sacar el valor de la variable privada con un get o un set, dependiendo del caso, ¿ya? Entonces aquí voy a definir private connection string as string, ¿vale? Y es privada. Y voy a definir su propiedad, public property connection string, ahí sí, as string, ¿vale? Al escribir public property, el nombre de la propiedad y el tipo, él inmediatamente te agrega el código, así de manera automática, ¿no es cierto?, que necesito yo para poder trabajar con esa property. Él pone solo get en get y set en set. ¿Ya? Para esto, si yo quiero hacer el get, acuérdense que el get es cuando yo le pido el valor a la clase. ¿Ya? Por lo tanto, yo hago aquí solamente un return de la variable connection string, que es la variable privada. ¿Vale? Y para cargarle un valor, que es el método set de la property, le digo connection string igual a value. ¿Ok? Ya.
Entonces, la gracia es que el constructor, yo lo puedo, cuando yo instancio esta clase, yo voy a poder instanciarla sin pasarle ni un valor, o la voy a poder instanciar pasándole automáticamente el connection string. ¿Ya? Al pasarle el connection string, yo lo único que tengo que hacer es esto mismo, es simular un set, ¿ok?, de la property, pero en el constructor. ¿Ok? ¿Está claro? Todos hicieron esto en Java, por lo menos. ¿No? ¿Qué tiene dudas? Miren, les voy a repetir. Yo creé una variable privada, ¿ok?, que es la variable que va a almacenar el valor del connection string dentro de la clase. Es lo mismo que simular su nombre. ¿Ya? Yo no puedo ir y mentalmente leer su nombre. Bueno, porque, bueno, puede ser que me lo sepa en algún momento, pero si no lo conozco, yo no puedo ir y leer la mente y saber su nombre. ¿Verdad? Porque esa es información privada de usted. ¿Sí o no? Entonces, la única forma que yo tengo de obtener su nombre es preguntándoselo. ¿Cómo? Le hago, oye, sí, en lenguaje informático. Por ejemplo, usted, señor, get nombre. Y usted va a ir, va a mirar su información privada que estará dentro de su cabeza, ¿no es cierto?, y me va a entregar el nombre. Fabián. ¿Verdad? Ahora, si yo le digo, usted ya no es Fabián, ahora usted es Raúl Ramón, ya, yo le hago, usted, señor, set Raúl Ramón, y ahí yo le estoy almacenando entonces un valor Raúl Ramón, ¿vale? Ahora, imagínense el doctor Frankenstein cuando creó a su monstruosidad, ¿verdad? Tenemos dos escenarios para que el doctor Frankenstein lo pudo haber, para haberle puesto el nombre a su creación. Por ejemplo, si él le puso la corriente al monstruo, ¿no es cierto?, y lo creó, y después el monstruo le dijo, monstruo, tú te llamas Frankenstein, lo que él hizo fue instanciar esa clase de monstruo, ¿verdad? Y después le asignó el valor por set. Accedió a su property nombre, ¿no es cierto?, a través del set. ¿Ya? Pero si él le dice, cuando le está poniendo la corriente, Frankenstein, ahí, al momento de inicializar esa clase de monstruo, entonces le está poniendo el valor en el new. ¿Ya? Ahora, ¿cómo compruebo yo que funciona? En el formulario, en el load del formulario, yo voy a decir dim clase base de datos as clase base de datos, que es la clase que yo creé, ¿no es cierto? Y cuando yo le haga la instanciación de esta clase, clase base de datos, yo tengo dos cosas. Primero el new sin un valor y el new con connection string, porque yo sobrecargué el new, ¿verdad? El new cualquiera de los dos. Claro, con el connection string. Ahora, si yo lo pongo así, sin ni un valor en el constructor, yo le tendría que decir entonces clase base de datos punto connection string y acceder a su propiedad y ponerle en set el connection string, que es lo mismo que hacerlo en un puro paso, agregándolo acá por el constructor. Claro, aquí yo estoy haciendo uso de la propiedad, aquí yo estoy haciendo uso del constructor, ¿vale? Ya. Ahora, si usted no se acuerda cómo generar un connection string o cómo es la estructura del connection string, el truco para generar un connection string es irse aquí al Server Explorer, ¿vale?, generar una nueva conexión a un servidor de base de datos. El icono estandarizado de base de datos es un cilindro, no sé qué hace. Entonces, donde usted vea un icono con un cilindro, asuma el tiro que es base de datos, ¿vale? Entonces, server name localhost. Sí, me voy al localhost, que es mi PC. Lógico. Sí, cuando cargue, ahí está. JKTC le da lo mismo. Yo voy a autenticarme con la conexión a Windows, que es la misma forma con la que yo entré al SQL Server. Ya, aquí yo voy a poner una base de datos. Nosotros ya trabajamos con una base de datos en una clase. Vamos a ocupar la misma base de datos de esa clase. Gracias. No me muestra nada porque me falta poner acá //
SQL Express. Ahí sí. Progra 3. Ya. Y le doy OK. Lo que va a hacer el IDE es generar una conexión, y si yo me voy a las propiedades de esa conexión, ahí está el connection. Lo único que hago es copiarlo y después saco la conexión de para que mi IDE no esté conectado. ¿Ya? Entonces ahora la tengo ahí. ¿Ok? ¿Está bien? Así nomás. No, yo la dejé ahí comentada para ocuparla después. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Antes de empezar a hacer toda la construcción, nosotros vamos a venir aquí a la base de datos. ¿Vale? Progra 3. Tablas. Y voy a crear otra tabla. Nueva tabla. Que se va a llamar, cuando cargue, ID comuna, tipo de dato integer, not null, primary key, y nombre comuna, que va a ser varchar 50. No, lo vamos a agrandar un poco. Varchar 100. Not null. La voy a guardar. Se va a llamar comuna. Y le voy a poner algunos datitos. De hecho, esta de acá, esta columna la voy a dejar como identity. ¿Sabes lo que es una columna identity o no? Identity es una columna en la que yo no le puedo cargar un dato porque se va a llenar solo y va a ser correlativo. ¿Vale? Ahí. Columna identidad, le pongo sí. Ahí, perdón. Sí. Que empiece en 1 y vaya de 1 en 1. ¿Ok? Empieza en 1 y va de 1 en 1. Y ahí lo guardé, el campo. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a abrir la tabla para agregarle unas cuantas comunas. Ya, miren, si se fijan aquí el null de ID comuna me lo muestra más claro. ¿Por qué lo muestra más claro? Porque ese valor no lo puedo editar yo. Como la columna de tipo identity se va a llenar solo. Entonces aquí voy a poner Maipú y él le da automáticamente el valor 1. Santiago, automáticamente el valor 2. ¿Ya? Y así sucesivamente, porque es de tipo identity. Talagante, con la hermana del Cabas. Cerrillos y estación central. Listo. Tengo 5 comunas. Con tu hermana. Con mi, yo tengo una prima que es bien rica. ¿Es enfermera? ¿En serio? Ya, entonces para poder... Ajá. Para poder trabajar, entonces yo voy a hacer que... Primero voy a crear la variable del tipo de la clase que yo creé. La voy a crear global para el formulario, para poder trabajar con este formulario. La voy a generar entonces fuera de todos los procedimientos. Dim clase base de datos, y va a ser de tipo clase base de datos, que es la que creé yo. ¿Ok? Luego, dentro del form load, yo tengo que conectar esa clase a la base de datos, obviamente, porque esa clase es la que va a hacer todo el trabajo en la base de datos. Para conectarla, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es desarrollar el método que conecta dentro de la clase, pero eso lo voy a hacer en el siguiente paso. Ahora yo la voy a instanciar, voy a decir clase base de datos, va a ser igual a new clase base de datos, ¿vale?
para hacerlo separado y ocupar la property, le voy a decir que clase base de datos punto connection string va a ser igual al connection string que yo generé. Lo óptimo es que el connection string esté en un archivo del disco duro encriptado. Siguiente paso, por ejemplo, ya una vez que logremos hacer lo que quiero hacer, que les voy a avisar al tiro que es. Quiero que la class base de datos se conecte a la base de datos y cargue un combo box. Ya, yo le paso un combo box y es la clase la que lo carga, con las comunes. ¿Vale? Entonces yo hago puras llamadas, ¿no es cierto? Y va a funcionar. Después de eso, de que logremos hacer eso, vamos a desarrollar la siguiente parte, que es encriptar el connection string en un archivo del disco C y después desencriptarlo aquí para poder leerlo y ocuparlo. ¿Vale? Vamos a externalizar el connection string. ¿Por qué externalizar el connection string? Imagínense el connection string, yo lo dejo así en duro en el código y el código, el programa entra a producción. Para que entre a producción yo tengo que generar un punto .exe, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el servidor cambia el nombre del servidor? ¿Qué tengo que hacer? Abrir el código, modificarlo, generar otra versión del punto .exe y pasársela a los usuarios, reemplazarla en todos los PCs donde está corriendo el programa. ¿Vale? En cambio, si yo tengo el connection string en un archivo externo al programa, lo único que tengo que hacer es reemplazar el archivo externo y no modifico el código del programa. ¿Sí? Se llama modularidad. ¿Bien? Ya, entonces en esta clase yo les dije, vamos a programar el método que se conecta. Y lo voy a declarar como function. ¿Ya? Function va a retornar verdadero o falso en el caso en que efectivamente se haya podido conectar o en el caso en que no se haya podido conectar. ¿Vale? Para eso yo necesito private conexión as SQL connection public function conecta base de datos, ahí nomás, as boolean, ¿vale? Conecta base de datos as boolean. Que el código terrible falta. Primero trae. Ahí está. Voy a poner aquí conexión igual a new SQL connection. Luego conexión punto connection string igual a connection string. Bien, conexión punto open. Y si es que está todo bien, return true. Si es que hubo un error, voy a mostrar un message box con el mensaje de error, que es ex.message error al conectar a base de datos. Ok, exclamación, le voy a poner aquí return false. Ese es todo el método que conecta a la base de datos. ¿Qué es lo que hago yo? Primero instancio la variable privada de la clase que va a hacer la conexión a la base de datos. ¿Por qué una variable privada en la clase? Porque es la clase la que va a estar conectada a la base de datos. Y si yo quiero hacer algo con la base de datos, tiene que ser a través de la clase obligatoriamente. ¿Ya? Segunda línea, le paso el connection string que yo definía la clase por property. ¿Vale? Tercer paso es abrir la base de datos. Si no hay ni un error, entonces retorno verdadero, porque efectivamente se conectó. Si es que llega algún error, va a saltar a esta línea, a esta parte de acá del catch, del try, ¿verdad? Y va a mostrar un mensaje error personalizado, que va a ser el error efectivo de por qué no se puede conectar, y va a retornar falso. ¿Ya? Entonces aquí, en el formulario, una vez que yo le instancié, lo único que digo es si clase base de datos punto conectar a base de datos
igual a true, igual a false, entonces cierro el programa al tiro. Si no se pudo conectar, si la función me retorna falso porque no se pudo conectar, entonces cierro el programa. ¿Ok? ¿Está bien? Ya. Probemos. Lo voy a ejecutar línea por línea. Ya, voy a probar la ejecución con F11. Ahí sí, F11 lo tomo. F10, no puedo apretar F10 porque F10 es de captación. Ya, entonces miren, el proyecto está funcionando así. Lo primero que hago es instanciar la clase que yo generé, ¿verdad? Entonces se va al constructor que corresponde. Si yo le hubiera pasado el connection string en el constructor, hubiera ejecutado esto de acá, ¿vale? Pero él, como sabe que no lo recibió por el constructor, se va por el constructor que no recibe ni un parámetro. ¿Bien? Luego le paso por set, aquí estoy ejecutando la property, le paso por set el valor, que es el connection string, a la propiedad privada, ¿no es cierto?, de la clase. Listo. Y después conecto, entro al método de conexión, instancio la conexión, que es una conexión privada de la clase, solamente la clase va a tener acceso a los datos. ¿Ok? Esto es programar en capas. ¿Ya? Luego lo que dice connection string, que es la propiedad privada de la clase, que yo ya la seteé, ¿no es cierto?, con el set que hice anteriormente, se lo paso al connection string del objeto y abro la conexión. Como no hubo error, retorna verdadero. Al retornar verdadero esto no hace nada, porque programé solo en el caso en que retornara falso. ¿Ok? Entonces mi programa ya está conectado a la base de datos. ¿Bien? Por lo tanto, yo necesito generar otro método en la clase que se va a llamar public sub desconecta base de datos. ¿Ok? Y el desconecta base de datos va a tener solamente conexión.close, conexión.dispose. ¿Vale? La idea entonces, cada vez que yo quiera hacer una transacción a la base de datos, conecto, ejecuto transacción, desconecto. ¿Vale? Es mucho mejor que hacer una aplicación orientada a la conexión. Hacer una aplicación orientada a la conexión significa que la aplicación está conectada permanentemente durante todo el proceso de vida, el tiempo de vida del programa. Eso es una falta de la seguridad, porque mientras yo estoy traficando y la aplicación está abierta, es altamente hackeable mi base de datos. ¿Ya? Ya. Lo que tengo que hacer ahora es entonces generar el método que va a cargar el combobox. Pero ¿qué combobox? El combobox que tengo que dibujar, obviamente. Combobox. Dibujo el label y el combobox. Ahí está. No le voy a poner mucha parafernalia gráfica a esta cosa porque me interesa. Claro, que funciona. Comunas. Ya, este sí lo va a cambiar el nombre. CBD comunas. Comunas. Ya, entonces voy a programar el método. El método dice así: public sub carga comunas, y carga comunas lo voy a sobrecargar. ¿Cómo? Voy a hacer que carga comunas reciba o un combobox, o reciba una grilla, o reciba cualquier tipo de objeto donde yo pueda cargar, ¿no es cierto?, las comunas. Vamos a empezar con combobox por lo menos por hoy, ¿vale? Entonces te va a recibir by ref combobox, un combo, as combobox. No se ve más combo, ¿vale? Lo que tengo que hacer aquí es
generar los objetos de consulta que van a ser privados también. Private dataset as dataset private data adapter as SQL data adapter, ¿vale? Dataset es el resource, data adapter es el que ejecuta la transacción. Actualmente existen dos objetos que ejecutan transacciones en la base de datos, que son el objeto command y el objeto data adapter. El objeto command te permite ejecutar procedimientos almacenados y consulta SQL, ¿ya? El data adapter te permite ejecutar solo consulta SQL, ¿vale? Entonces aquí en carga comuna yo voy a decir dim consulta SQL a string y va a tener select asterisco from comunas. Si yo ejecuto esa query para comprobar efectivamente que funciona, es comuna, ya está guardada, ya se llama comuna, está guardada ya. Ahí. Si yo le ejecuto, me debería retornar los datos de la tabla comuna. Esos son los datos entonces que va a retornar la consulta que yo ejecutaré a través del SQL Server. Perdón, del Visual Studio. Yo hice un select común y corriente, ¿cachai? Y lo único que hice fue irme al SQL Server y ejecutar el select que yo generé para probar que efectivamente funciona. Nada más. Sí, se llama comuna. La tabla se llama comuna. La tabla. No. Estoy haciendo un select a todas las columnas de comuna. Aquí le voy a poner, si quiero, el nombre de las columnas. O sea, una query cualquiera. Entonces lo voy a poner aquí en la asterisco. Ya. Después de eso yo tengo que instanciar entonces el dataset. El data adapter, que es quien va a ejecutar esta consulta. Data adapter igual a new SQL data adapter, y en el constructor yo le voy a pasar la consulta y le voy a pasar la conexión sobre la que tiene que ejecutar esa consulta, ¿vale? Y la consulta es consulta SQL y ahí está, y la conexión es conexión, ¿vale? De hecho esto lo voy a poner todo en un try por si hay alguna error. Luego de eso, ¿se acuerdan de cuál es el paso siguiente para poder cargar los datos de la consulta al programa? ¿No? Gracias. Instancio el dataset y al data adapter le digo fill llena, ¿se acuerdan? Ese dataset. ¿Vale? Oye, no. Luego de eso, yo voy a decir for each data row in dataset.tables 0.rows, ¿verdad? Para recorrer todas las filas, porque data row as data row. ¿Se acuerdan? Voy a extraer fila por fila de todas las filas que retorna la query. ¿Está bien? Data row. Y aquí lo voy a decir entonces combo.items.add y denme un minuto, aquí voy a hacer una cosita
cortita. Vamos a deshacer esto. Yo no voy a recorrer fila por fila para ir cargando fila por fila el combox. Los combox de .NET tienen unos métodos especiales. Miren, combo.dataSource, yo le digo cuál es el origen de datos que va a llenar ese combo. Y le voy a poner aquí el dataset.tables y la tabla 0 va a ser el origen de datos de ese combo. ¿Ok? Después le digo combo.displayMember es la columna que yo quiero que muestre y se llama nombre comuna, ¿vale? Y combo.valueMember es el valor que yo quiero que tenga cada una de las filas que yo muestre, ¿ya? Por ejemplo, si yo muestro la columna Maipú, yo sé que en la base de datos el código Maipú es 1, ¿ya? Entonces aquí le pongo ID comuna. Y eso es todo, ¿vale? No tengo que hacer nada más aquí. Sí. Entonces, al final, data adapter.dispose y dataset.dispose. Que dataset. Ya, y si es que hay algún error, obviamente el messagebox.show hubo un error al cargar el combo de al cargar las comunas clases. Le concateno el x.message error, ok, y le pongo la exclamación. Ya. Entonces, para poder llamarlo, lo único que tengo que hacer para poder llamarlo es decir si es que se conectó efectivamente sin problema. Le digo clase de punto cargar comunas y le paso el combo. Y al final digo clase base de datos punto desconecta base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se comporta el proyecto? Lo vamos a hacer de nuevo, vamos a ejecutar línea por línea. Instancio la clase, le paso el connection string por property, conecto a la base de datos, retorna true si se conectó bien, ok, y después cargo las comunas. Para cargar las comunas genero la consulta SQL, instancio el data adapter, le paso la consulta y sobre qué conexión tiene que ejecutar esa consulta, instancio el dataset, lleno el dataset con el resultado de la consulta y al combobox le digo, combobox, tus datos son el resultado de esta query, ok, lo que tú vas a mostrar es todo lo que tiene la columna nombre comuna, ¿vale? Y lo que tú vas a tener en ID por cada uno de los valores que tú muestres va a ser el resultado de la columna ID comuna. ¿Ya? Hago dispose, obviamente bajo de memoria los objetos con los que yo estoy trabajando y se termina de ejecutar el proyecto. Y miren, ahí está cargado con lo que hice la base de datos. Bien, súper fácil cargar un combo desde una consulta SQL, ¿vale? Ahora, ¿cómo sé yo, cómo valido efectivamente que cargó el valor y cargó el nombre? Aquí vamos a hacer una programación cortita, solo para validar. En el evento selected index changed, selected value changed, yo voy a decir messagebox.show y voy a mostrar el cd comunas.selecteditem.
perdón, selected value. Ok, le voy a concatenar una flecha y se ve comunas.selected text. Bien, entonces aquí voy a mostrar el ID que dice en la base de datos, .toString, y le voy a concatenar el texto al que pertenece ese ID. Ya, lo ejecuto, lo hace todo rápido porque aquí ya no estoy ejecutando. Ahí está. No muestra el tragante. Tragante lo muestra porque es... Claro, porque es texto. Y no puede ser en este método. Tiene que ser en el método click. Ahí. Ya, va a cargar el proyecto, va a cargar los datos, y cuando yo le haga un clic, por ejemplo, no lo hace, sí, tengo que validar el evento, pero está funcionando. Muestra el valor, porque si usted se fija, 4 decía Cerrillo, 4 Cerrillos. Si yo pincho Maipú debería ser 1. Está, Maipú. Sí, tengo que mejorar el evento, ¿ya? Pero está funcionando. Ahora, si yo quisiera trabajar con grilla, basta que yo dibuje una grilla. Vamos a hacer rapidito. Esto de aquí, chao. Con esto terminamos y ustedes les paso, renderizo el video y ustedes se ponen a programar un data grid view. Dibujo el data grid view sin editarle nada, ¿ok? Lo único que tengo que hacer es cambiarle el nombre. Data Grid View Comunas, ¿vale? Y en la clase yo voy a hacer otro método que va a ser parecido al que carga el combo. Se va a llamar igual, de hecho, carga comunas, pero aquí va a recibir grilla as data grid view, ¿ok? Lo único que tengo que hacer entonces es grilla.datasource. ¿Por qué grilla.datasource? Porque la grilla muestra todos los valores que retorna la query tal cual como los retorna la query. Entonces lo único que le digo, los datos que tú vas a mostrar son los datos que están contenidos en esta tabla de este dataset. ¿Vale? Y escribo la llamada al código. Data Grid View Comunas. No se llama así. Y debería funcionar sin problema. Ahí está, miren, sin ni un esfuerzo cargué una grilla con los valores que traía la query. ¿Vale? Lo único que hice es, el código es muy parecido a cargar un combo box. La única diferencia es que al combo box yo le tengo que decir de la query resultado qué columna va a mostrar y qué columna va a poner como valor, ¿ya? A la grilla lo único que le digo cuál es la query resultado que él tiene que mostrar aquí. Grilla.datasource igual a la tabla de resultado de la query. Y él lo que va a hacer va a tomar todos los valores de la query y los va a mostrar. Así, al tiro. Sin ni un otro esfuerzo de programación. ¿Ok? Entonces ahí está el código que carga un combo
y cargo una grilla a través de una query SQL. El código es poco y todo en capa, obviamente con una clase que se conecta a la base de datos. Otro método, lo sobrecargué. El método es el mismo, se llama carga comuna, carga comuna. Uno recibe un combo box y el otro recibe una grilla. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, nosotros deberíamos empezar a editar la grilla para que la persona no pudiera escribir o cambiar los valores, ¿no es cierto?, de esta grilla. Aquí. Que no me permita, miren, esto es importante de la grilla. Yo pinché la flechita, esa flechita de ahí de la grilla, ya, para editar las propiedades de la grilla, y le dije que no me permita agregar valores a la grilla, que no me permita editar valores de la grilla y que no me permita borrar de la grilla. Solo que los muestre, ¿ya? Miren, les voy a mostrar la diferencia entre uno y otro. Si yo saqué todos los valores, saqué que me deje editar, no puedo modificar ninguno. No puedo borrar ninguno y no puedo agregar ni uno nuevo a la grilla, ¿vale? Por lo tanto, una grilla solo de lectura, que es lo que a mí me interesa. Si yo edito la grilla y le digo grilla permite agregar, editar y borrar, la grilla tiene otra forma, los datos los muestra diferente. De partida me muestra un asterisco ahí para yo poder agregar uno nuevo. ¿Sí? Me permite editar los anteriores y si no quiero, me permite borrar la fila. ¿Vale? Eso es cuando yo trabajo con la grilla conectada a la base de datos, la grilla directamente conectada a la base de datos. ¿Eso también cambia en la base de datos? No, porque yo lo único que hice fue cargarlo. Para cambiarlo en la base de datos, cuando yo haga el cambio acá, tengo que dejar la grilla conectada a la base de datos. ¿Okay? Pero no me interesa hacer eso, me interesa solo mostrar. Entonces voy a volver a modificar acá, chao, 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 y dejo el código tal cual. ¿Ven? Y ahí está, cargamos un combo box, cargamos una grilla a través de una consulta SQL. Y el código en C# es lo mismo, señor Riera. El código en C# es el mismo, cambia solo la sintaxis. ¿Ya? Son los mismos objetos, mismo método de instanciación, todo igual. ¿Vale? Chan, chan.